multilingueacademy.com. Academia de idiomas presencial y online. Clases de inglés y español personalizadas y ajustadas a tu horario. multilingueacademy.com. Promueve el aprendizaje de inglés de forma divertida y eficaz. Trabajamos con un enfoque comunicativo, experiencial y holístico, con el cual aprender inglés es fácil. Clases personalizadas, privadas o por grupo, desde niños a adultos. Aprende inglés en poco tiempo y de una manera única con cursos diseñados de acuerdo con tus necesidades. Invierte en tu futuro profesional y comunícate. Llámanos al 57 311 440 1418. Ingresa a escuchandoando.com y da clic en el icono de multilingueacademy.com. Llena el formulario y recibe gratis un diagnóstico profesional de tu nivel de inglés. Con multilingueacademy.com se acabaron las excusas para hablar inglés. Desde los estudios de Columbia Broadcast International, aquí comienza un episodio más del único programa radial dedicado a todos los emprendedores que forjan un mundo mejor. Escuchando Ando está al aire. Hoy presentamos Inglés para Dummies, parte 1. ¿Qué hay de nuevo, amigos? Aquí estamos en otro episodio de Escuchando Ando. Recuerden que nos pueden escuchar a través de nuestra página web, escuchandoando.com, o en nuestras plataformas. Estamos en Spotify, en Deezer, y para la gente que utiliza el iPhone estamos en iTunes, entre otras muchas aplicaciones. iVoox también nos sintoniza y ustedes descargan los episodios para forjarse en este mundo de emprendimiento, de enriquecimiento personal, donde todos los días tenemos la misión de ser mejores personas y mejores seres humanos. Hoy con un especial bien interesante. Se trata de inglés para dummies. Y para hablar de inglés, lo primero que necesitamos es profesores. Entonces he invitado a dos grandes amigos que saben bastante del tema y respiran y transpiran en la enseñanza de idiomas. Antes que nada, quiero hacerles un homenaje muy especial porque ellos, además de colegas en el mundo de la enseñanza, pues son dadores, en el sentido de que están entregando su información y sus conocimientos al servicio de aquellos que queremos aprender, y eso merece un fuerte aplauso. Ahí sonó el aplauso, muy bien. Entonces vamos con Carolina Rojas y Tayeb Morad. Carolina y Tayeb nos van a acompañar y nos van a enseñar muchísimo acerca de cómo hacer para aprender inglés. Entonces los saludo, muchachos. Carolina, bienvenida. Hola, Gerson, ¿cómo estás? Y Tayeb Morad. Hola, Gerson, gracias por la invitación. Esto es algo bastante peculiar porque estamos en la ciudad de Cartagena y creo que somos los únicos tres que estamos trabajando hoy. En un lunes festivo en Cartagena, y tres podcasters trabajando. Es su primer podcast, además, ¿no? Sí. Listo, va a ser el primero de muchos. Entonces comencemos con Carolina. Caro, cuéntanos cuál es tu hoja de vida. Ok, pues bueno, primero me presento como profesora de inglés, como ya lo dijiste, pero más que de inglés, yo me considero una profesora de lenguas, es decir, yo enseño francés, español para extranjeros, inglés como segunda lengua, como lengua extranjera, y portugués. Soy especialista en lenguajes y estudios socioculturales de la Universidad de los Andes. Soy historiadora de la Universidad de los Andes también, y estoy terminando mi maestría en educación bilingüe de la misma universidad, una universidad que llevo en el corazón, pero también que me ha dado la oportunidad de viajar al exterior. Es decir, yo me preparé en la Universidad de Oklahoma, hice todo mi proceso de pedagogía de lengua extranjera en la Universidad de Oklahoma, y he tenido la oportunidad de ser al mismo tiempo estudiante de lenguas. Aprendí los 4 idiomas que hablo. Uno es nativo porque soy colombiana, y los otros 3 los he aprendido como lenguas extranjeras que se convirtieron en mi segunda lengua. Muy bien, excelente. Ahora, Tayeb, bienvenido. Bueno, antes que nada, felicitar a Carolina por ese excelente currículum. Bueno, el mío es mucho más simple. Yo vengo de un hogar en donde tuve la oportunidad desde temprana edad de estar en contacto con diferentes idiomas. Y bueno, conviví en un ambiente, digamos, bilingüe también durante un tiempo.
estudié en un colegio bilingüe y empecé a enseñar sin tener ningún tipo de título, digamos, de manera empírica, hasta que una de las instituciones en donde trabajé me pidió que me certificara. Por medio del British Council logré obtener el TKT, la certificación de la Universidad de Cambridge, que no solamente certificaba proficiencia, sino también la capacidad de enseñar por medio de la pedagogía, de Teaching Knowledge Test. Desde ese entonces, a partir de ahí, ya pude entonces entrar a trabajar y he trabajado alrededor de 17 años en colegios bilingües, en una universidad también. He trabajado dictando clases en hoteles y he tenido varios emprendimientos. En la ciudad de Bogotá trabajé con 2 o 3 empresas que creamos con un socio y una empresa mía enseñando inglés corporativo. Ha sido una experiencia maravillosa. Y bueno, ¿qué más hago? Yo soy diseñador gráfico. Estoy ahorita también aquí a cargo de la representación de una multinacional de turismo y he retomado la enseñanza después de mucho tiempo. Entonces estoy muy entusiasmado y gracias por invitarme. Entonces, Bueno, pero también hay que decir que Tayev habla otros idiomas aparte del inglés. Sí, el otro día lo vi gritando ahí algo que yo sé que no era inglés. bueno, sí. Manejo medianamente el francés. Aún me falta para dominar plenamente, pero sí. He enseñado francés básico también. Algo de árabe, alemán, un poco también. Pero me dedico a enseñar inglés básicamente. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, alemán, francés, árabe. Un poco creo. de árabe, sí. Árabe fue lo que lo escuché. Sí. E inglés ya a nivel profesional, digamos. Sí, llevo muchos años en el tema, pero uno como docente siempre está aprendiendo y bueno. Muy bien, ahora me presento yo, soy Gerson Ramírez, aprendí español mexicano viendo el Chao. No, mentiras, no. Yo hablo algo de inglés, lo suficiente hasta ahora, y lo entiendo lo suficiente hasta ahora. Y creo que ha sido uno de los aportes más grandes que le ha dado a mi vida el hecho de aprender idiomas. Es decir, fui uno antes de estudiar y aprender en inglés y otro después de ello. Casi que como con el ejercicio, considero que es una pieza fundamental para poder tener éxito. Si alguien me preguntara cómo puedo llegar más rápido a lograr cualquier meta, le diría, hay 2 cosas fundamentales, si no 3. Una, hacer ejercicio. 2, aprender un idioma, especialmente el inglés, por el tema de la investigación y la comunicación, estar al día en las noticias, en los descubrimientos, en la ciencia, en cualquiera de las materias que uno quiera ver. Y 3, la alimentación. Creo que son los 3 pilares fundamentales para poder lograr las metas. Y hoy nos vamos a enfocar entonces a hablar de inglés. Y para hablar de inglés, pues ya con este par de expertos que están acá, vamos a comenzar hablando específicamente del tema de la memorización inicialmente. O de pronto hay gente que le resta la importancia, o cómo funciona el tema de la memorización. Primero, Carolina. Desde mi perspectiva como profesora y como profesional en la enseñanza del inglés como lengua extranjera, diría que las nuevas teorías, y yo me considero una persona bastante, pues yo crecí en una escuela bastante moderna, en el sentido en que esta idea de la memorización se empieza a cuestionar mucho al entender el inglés, en este caso, no como una lengua extranjera, sino como un lenguaje que tenemos que aprender. Es decir, tiene unos significados propios, tiene unos usos propios. Y claro que es importante, como tú lo dices, yo como profesora, una de las cosas que digo, soy también deportista de alto rendimiento, entonces relaciono mucho el aprendizaje de un idioma con un deporte, con la práctica de un deporte. El cerebro para mí es como otro músculo más que hay que entrenar, claramente, pero hay que entrenarlo dentro de una disciplina. Para mí lo más importante es tener esta disciplina y la motivación diaria de estar en contacto con la lengua que se está aprendiendo. Es un lenguaje que tenemos que empezar a hablar, un lenguaje que no solo vamos a estudiar en un instituto o en unas clases, sino que tenemos que hacer parte de nuestra cotidianidad. En el momento en que tú logras volver el vocabulario y la adquisición de esa nueva lengua una cosa que tú digas como hace parte de mi rutina diaria, en ese momento estás logrando un avance gigante. No se trata de, me voy a aprender 10 palabras diarias, sino me voy a aprender 10 palabras diarias con este objetivo, o me voy a aprender esta semana 50, 10 cada día.
Y creo que más que memoria se trata es como de como adecuar tu vida hacia un nuevo lenguaje que tienes que estar utilizando normalmente, pero pues no sé. ¿Qué dice Taller? ¿Qué dice Taller? Sí, básicamente estamos de acuerdo. Lo que antiguamente llamaban, en ese antiguo paradigma, el método memorístico, heredado del modelo de educación prusiana que nos impusieron. Es un modelo muy antiguo. De todas maneras, en la medida en que uno entienda lo que esté hablando y entienda el porqué de lo que dice, bueno, a veces no está de mal repetir. Lo que sí estoy en contra es que se repita algo que no se entiende, ¿no? Cuando una persona simplemente no se le da un contexto de una frase, sino que dice, repita esto para alcanzar, digamos, X o Y objetivos. O sea, desea solicitar permiso para ir a un baño, mire, se dice así. No, en realidad hay que explicarle cuál es la estructura, de dónde viene, y una vez que la persona sepa lo que está diciendo, no hay problema que lo repita siempre y cuando sepa y entienda el significado del mismo. Ahora, en la medida de que el inglés, como todo idioma, le permite al individuo que está aprendiendo, al joven o al adulto, interactuar con el entorno, crear situaciones en contexto y darle un sentido, un significado a esas situaciones, el idioma va a ser procesado de una manera mucho más fácil, ¿no? Por eso yo sí estoy de acuerdo con la teoría de Gardner, el que propone las inteligencias múltiples, que hay que involucrar las emociones y hay que involucrar las experiencias para aprender. Al menos en mi clase trato de que estemos interactuando mucho. Y en ese caso, la memoria, o sea, esas palabras claves se memorizan de otra forma, no repitiendo, digamos, pero se llega a memorizar un concepto a través de la experiencia. Bueno, pero yo no hablé de repetición. Sí. Yo dije memorización. Sí, memorización. Otra cosa es que de pronto en el inconsciente todos tenemos claro. la memorización ligada a la repetición. Pero la memorización lleva varios pasos o varias ayudas. Una de ellas es la repetición, más no es la única. Exacto. Ahora, Carolina dice que, digamos, ella ponía un ejemplo hipotético de 10 palabras al día. De todos modos hay que memorizarlas. Lo que pasa es que tal vez lo que queremos decir con lo que estamos hablando es que no necesariamente para memorizarlo hay que hacerlo de la manera antigua, que repite, repita como un loro. Que la repetición no es lo único que hace la memorización. Así es, correcto. Sí, lo que se denominaba método memorístico precisamente era repetir sin saber que se repetía en muchos casos. Exacto. Correcto. Hay una manera más audaz para memorizar y es la parte vivencial. Entre más lo vives, más queda aferrado en el cerebro. Entre más drástico es la experiencia, sea o muy alegre o muy cruel, el cerebro va a estar más ávido para atrapar esa información y, como decía Carolina Itayev, tenerla allí y retenerla porque la vivió, porque la sintió realmente. Entonces va a ser algo que se va a quedar mucho más fácil. Algo más que agregar en nuestro capítulo de memoria, en nuestro tip de memoria, de esto que estamos hablando de retener palabras, tips que pudiéramos tener. Aquí entra un poco mi perfil de estudiante, que es una de las cosas que me hace considero una buena profesora, y es el hecho de la manera en la que yo aprendí el francés. Yo lo aprendí no como el inglés cuando pequeña, porque estamos hablando de dos cerebros diferentes. Estamos hablando de un cerebro mucho más elástico cuando estamos en nuestra etapa temprana, un cerebro que absorbe mucho más rápido. Entonces, esta idea de loro viejo no aprende a hablar, que es la típica que tenemos los colombianos y que se la oía a mi mamá todo el tiempo hasta sus 55 años, que me dio la oportunidad de enseñarle inglés y lo logró. Entonces los loros viejos sí aprenden a hablar de maneras diferentes. Hay que buscar estrategias diferentes. Tayed mencionó a Gardner y yo también soy creyente de la teoría de las múltiples inteligencias, pero indiscutiblemente, más allá que tú tengas una inteligencia visual, más allá que tu inteligencia sea lingüística, más allá que tú seas kinestético, tú en últimas tienes un cerebro, y el cerebro es el que necesita esas herramientas que, muy bien tú lo dices, existe cierto vocabulario que tenemos que aprendernos de memoria y que tiene que estar ahí. Es como una codificación y tenemos que aprender esos códigos en otro lenguaje, pero son unos códigos que nos permiten una comunicación. Y creo que como estudiante tuve la oportunidad de tener a una profesora que no fue profesora, fue mi mamá en el homestay donde me quedé en Montreal.
quien me llevó a encontrar la metodología que aplico y que le enseño a todos mis estudiantes, y es una metodología interactiva en la que es un aprendizaje independiente, es decir, no necesito un profesor, sino que necesito un ambiente. Ella me puso sticky notes en toda la casa y todas las cosas tenían la palabra en francés. Entonces, cada vez que yo miraba el espejo, cada vez que yo miraba la cama, cada vez que yo miraba algo, ahí estaba la palabra y así aprendía las palabras. Eso hizo un amigo y la empleada de servicio del tren no bilingüe. Sin embargo, a él no le funcionó porque él no se la pasaba en la casa. Y es una historia real. No, claro, y funciona mucho con los niños, digamos, que están mucho en el hogar. Si tú eres un empresario que nunca estás en el hogar, tú andas en tu carro todo el tiempo. Entonces, móntate un sticky note en la parte que más veas, o sea, identifica esos lugares que tienes visualmente acceso, que tienes un acceso visual a esos lugares, identifícalos, y una vez identificados, ponte una tarea de 10 páginas, de 10 palabras. Estamos hablando, tú todos los días te miras en el espejo, anota esos 10 verbos semanales y tenlos en el espejo anotados. Cada vez que te levantes a lavarte los dientes o cada vez antes de que te vayas a ir a lavarte los dientes, vas a ver tus 10 verbos y los vas a estar reteniendo porque los estás viendo. Sí. Tayeb, ¿qué nos puede aportar? Sí, no, totalmente de acuerdo en lo que menciona Carolina. Ahora se están popularizando mucho los cursos de inmersión, ¿no? Buscar estar en contacto con el idioma, digamos, 24 horas al día totalmente, cocinar, salir y conocer gente, ¿no? Sentir empatía, involucrar los sentidos, todo lo sensorial. Es como en el nuevo paradigma, se está cambiando, digamos, en los métodos de enseñanza. Es imposible también pedirle a la gente que aprendan como un bebé, porque somos adultos y tenemos, por supuesto, otro tipo de habilidades. Pero sí, la forma natural de aprendizaje, ¿no? Debe estar más enfocada, digamos, es al sentir, a las emociones, que sí, bueno, tanto a la gramática, lo cual es sumamente importante, por supuesto. Vamos a ir reafirmando y derribando mitos. El mito de que uno aprende más si se novia con alguien de la lengua nativa. Carolina, por favor, say no more. Say no more. Bueno, pues efectivamente sí conectamos este mito con lo que Taller acaba de decir. Yo soy una fiel creyente que es necesario tener un apego emocional al aprendizaje. Si tú no estás 100% motivado a aprender un idioma, no pierdas ni el tiempo ni la plata, porque no existe instituto, clase o profesor que te haga aprender cuando tú no quieres aprender. Entonces, qué mejor profesor que cuando estás enamorado de alguien con el que quieres pasar 24 horas al día, 7 días a la semana hablando. Eso es lo que más necesitas para aprender un idioma. Aunque pasa que tienen que ser una persona, si tú me lo preguntas a mí, en la experiencia demuestra que parejas donde alguno de los dos pueda hacerse entender en el idioma del otro evitan los aprendizajes, es decir, ambos se convierten sumamente perezosos y ninguno aprende el idioma del otro, sino que se entienden ahí como porque se es la fácil. pasan en otro tipo de actividad. En otro lenguaje. Pero creo que esta idea de la latina o del amor latino y extranjero y de que los polos opuestos se atraen y que somos culturas diferentes, claro que está presente en nuestra vida diaria. Cartagena es una ciudad que nos demuestra esta teoría, pero tengo muchos amigos gringos que llevan 2 años acá y hablan muy poco español, es decir, más que un novio sirva o no sirva, o oiga, que me recomiendan, no, pues consígase una novia, no, yo te diría, encuentra esa motivación que te haga aprender este idioma. ¿Para qué quieres aprenderlo? Pues claro que sí, el amor es una motivación bien grande y que nos compromete muchas veces más que cualquier trabajo o algo, pero conozco gente que me dice, necesito el inglés para graduarme. Ese es uno de los mayores problemas que se están presentando hoy en día. La universidad privada en este momento colombiana, la Universidad de los Andes, la Universidad del Rosario, la Universidad Javeriana, están exigiendo los niveles de inglés altos que solo te garantizan el TOEFL o el IELTS. Están pidiendo una certificación internacional que demuestre que tienes cierto nivel de inglés. Entonces, ¿qué pasa? No se pueden ir a conseguir una gringa o vivir 6 meses y prepararse para un examen, pero tienen que tener esa motivación y ese objetivo que los lleve a dedicarse a aprender. Porque si tú no quieres dedicarte ni dedicas tiempo al aprendizaje, nunca lo vas a lograr. Necesitas una motivación. Que el amor ayuda y que pasarla rico mientras vas practicando tu idioma obviamente es una buena forma de aprender, pero siento que más allá de una pareja o de una inmersión, como decía
Tallet, la inversión es importante, pero hoy en día tenemos que ser honestos con nuestro bolsillo. Además, una inversión es muy costosa, entonces uno quiere decir que si yo no me voy a Canadá no voy a aprender inglés. Sin embargo, hay gente que comercia así, dice, entre más duro pague, más va a aprender porque más le va a doler si no lo hace. Aprovecha, sí. ¿Qué nos puede aportar Tallet? Alguna vez bromeando me decían, bueno, ¿usted considera que la hipnopedia funciona? Recuerdes, el concepto de hipnopedia era aprender un idioma durmiendo o cualquier tipo de tema, ¿no? Y yo siempre he dicho que funciona si vas a dormir con una extranjera que antes de que duermas practica contigo. Esa sería la única manera. La hipnopedia, en mi opinión, no funciona. Pero el hecho de, bueno, yo, en mi caso, y basado en mi experiencia personal con mi novia, y nosotros, para temas personales, hablamos en inglés, a pesar de que ella habla alemán y habla también muy bien español. Sí. Si queremos hablar de algo concreto, algo muy importante en inglés. Y bueno, hacemos lo que se llama tandem, ¿no? Intercambiamos, a veces un día yo voy en alemán y ella me ayuda, me corrige, y ella pues habla muy bien español, pero también quiere practicarlo. Entonces, para temas de cotidianidad y de convivencia, inglés. Yo, el objeto de poder practicar mi alemán, sí, pero hombre, si queremos hablar cosas privadas y yo no sé el vocabulario, preferimos inglés. Entonces, no sé, no es tan cierto que haya subido mi nivel de alemán por estar con ella. Obviamente sí, ella me va a ayudar. Pero Una pregunta, y ahí ya nos respondemos. ¿Cómo se dice oh my God en alemán? oh meine Gott. Oh my God. Meine Gott. Ah, ok. Gracias. Sí, amor, sé que estás escuchando este podcast. Te envío un besito allá en Bonn. Uy, está lejos, ¿eh? Sí. Muy bien. Bueno, siguiente mito. Hay gente que dice, y me consta, bueno, eso es más que mito, es una realidad, pero encontremos el contexto y las razones de esa realidad para ver a quién se aplica y a quién no. Lo cuento por una experiencia, una anécdota de una amiga que aprendió español a punta de ver una novela que se llama Betty la Fea. Y es absolutamente real. Ella era rusa y hablaba con todos los dichos y todo el cuento de Betty la Fea, o sea, colombiana, pues, español colombiano. Y cuando le preguntábamos que de dónde iba a aprender, no, cuando supe que venía a Colombia, 6 meses antes me puse a ver Betty la Fea, que era el único programa que podía ver en español, y por eso hablo español. ¿Hasta dónde puede ser esto válido? ¿Qué opinión tienen de ello, Carolina? Yo soy de las promotoras número 1 del input original. Ese te ayuda a entender lo que yo antes mencionaba sobre el lenguaje. Una lengua se aprende a través de la gramática, a través del uso de los verbos, los tiempos verbales, como el orden de las frases, las oraciones, y entendiendo la estructura del idioma. Pero un lenguaje solo se aprende en la cotidianidad, que te la da una inmersión, o en este caso, las posibles inmersiones que hagas a la cultura. Es decir, yo soy de las que a mis estudiantes les pide, oiga, no le cuesta nada oírse un podcast mientras va al trabajo en inglés, o no le cuesta nada poner la radio en inglés mientras va al trabajo, o escuchar música en inglés. Esto nos ayuda muchísimo. No creo que alguien pueda aprender un idioma a punta de ver una telenovela, a no ser que haga un estudio sobre esa telenovela. Es decir, si yo veo una canción en alemán, quizá no entiendo ni el 80%. Si yo esa canción la googleo, pues la busco en Google y miro la letra y empiezo a mirar palabra por palabra su significado, y empiezo a traducir la canción y empiezo a encontrar los significados que hay en esa transcripción del lenguaje, y después de esa traducción del lenguaje a mi lengua materna, quizá logre hacer un proceso. Pero, no sé, me gustaría ser tu amiga rusa para poder aprender muchos idiomas viendo telenovelas. Creo que es una muy buena estrategia de apoyo, pero no es la forma de aprender. O hasta donde sé y hasta donde me da mi experiencia, tanto como profesora como estudiante de idiomas, nunca he logrado ese aprendizaje como simplemente viendo un capítulo. Tallet, ¿es posible aprender sin profesor? ¿Aprender sin profesor? Sí, es posible. Por supuesto. ¿Cuál sería en ese caso la principal guía? Toca, hay un dicho ahora de
que dice que hay 2 limitantes para el aprendizaje. No, pero dígalo en árabe porque si no tiene gracia. No, honestamente no lo sé en árabe. La Básicamente, traducido al castellano, al español, dice: hay 2 limitantes. El primero es el exceso de timidez, ¿no? Cuando la persona es demasiado tímida e introvertida, va a encontrar unas barreras para poder aprender un idioma. Digamos, no significa que no vaya a aprender, pero va a tener un poco más de dificultad. Entonces se recomienda que la persona se arriesgue un poco y que no tenga miedo en cometer errores y poder, digamos, hablar con gente que no conoce, ¿no? Y la otra limitante es lo opuesto, el exceso de arrogancia. Cuando una persona es demasiado arrogante, se bloquea para aprender porque no reconoce en su interlocutor o en su profesor una autoridad que quiere guiarlo. ¿Por qué menciono esto? Porque hay gente muy tímida que, digamos, le da pena hablar, ¿no? Cuando yo conozco en mi trabajo alemanes, yo siempre intento hablar así yo cometo errores. Pero hay algo más interesante aún al respecto, y he estudiado sobre el tema últimamente, y es que mucha gente que dice, no, es que yo no hablo porque soy tímido, resulta que estudiándolos a fondo no son tímidos, son arrogantes. Sí, pues posiblemente. Y eso los frena y los hace parecer tímidos. Posiblemente. Pero respecto a la pregunta ahora sí, ya pues poniendo en contexto, ¿es posible aprender sin profesor? Claro. Yo trabajé en las islas, en el Caribe, durante aproximadamente casi un año y tuve la oportunidad de aprender un idioma que es un idioma local, el Kuna, y lo hice hablando con los nativos. Obviamente yo tomaba el vocabulario y pues, o sea, fonéticamente es fácil y el lenguaje es muy simple. Y bueno, no lo domino perfecto, pero logré hacerlo casi en un año y solamente hablando con la gente, preguntándoles, anotando, con una disciplina y una rigurosidad. Bueno, no lo hablo fluido, pero sí, el Kuna en Panamá, la provincia de Panamá. Y he visto muchos casos también con diferentes idiomas. Tú llegas a un país nuevo y te toca a la fuerza interactuar hasta que lo aprendes, hablando y a punta de error. Y obviamente nunca lo vas a hablar a nivel nativo, pero sí se puede. No, y yo aclaro que yo no dije que no se puede aprender sin profesor. Creo que una vez eres estudiante, una vez adquieres una vez empiezas un proceso de aprendizaje de cualquier cosa, te das cuenta que un profesor más que nada es un facilitador, es quien te ayuda a seguir ese camino del aprendizaje. Pero yo soy de las profesoras que llega a un punto en que le digo a mi estudiante, ¿sabe qué? Es que usted solo necesita una asesoría semanal. En el nivel básico usted sí me necesita 3 veces a la semana, pero en un nivel avanzado usted lo que necesita es una guía, es alguien que le bote materiales, es alguien que le diga por dónde coger, es alguien que le corrija lo que usted está produciendo. Pero llega un punto en el que el profesor sobra, en el sentido en que somos facilitadores. Para mí un profesor no es como que yo tengo un conocimiento que te va a traspasar a ti. Eso no funciona así, no es que te vas a conectar y vas a conectar tu USB a mi cerebro y después esa USB te va a entrar a ti con todo el contenido. Lo que yo voy a hacer es que te voy a dar esos tips, esos datos que tú puedes adquirir y que puedes desarrollar para aprender un idioma. Pero creo que un profesor es necesario cuando estamos hablando de alguien, es mucho más necesario cuando estamos hablando de alguien que nunca ha estado en un proceso de aprendizaje. Como decía Taller, yo sí creo que hay idiomas mucho más fáciles de adquirir. A nosotros nos cuesta mucho más, como hispanohablantes, nos cuesta mucho más el inglés porque viene de otra raíz, de otro lenguaje que viene de las lenguas germanas, y no es parte del grupo de las lenguas romances. Si tú me preguntas a mí, yo el francés lo aprendí en un año. A los 6 meses, ¿qué va? Al mes de estar inmersa, pues ya estaba hablándolo. No a la perfección, pero ya me estaba comunicando. El inglés lo llevo estudiando 27 años que tengo y lo seguiré estudiando toda mi vida. Y el portugués, en cambio, lo aprendí en 2 meses jugando voleibol playa. No tenía profesor, no fui a una universidad, no estuve en clases, no estuve en curso. Lo aprendí en la cotidianidad con gente, viviendo con gente y todo. Muy bien, entonces, conclusión hasta ahora en lo que llevamos avanzado. Si tiene plata para un profesor, hágale. Si no tiene plata para un profesor, hágale con más ganas porque lo va a necesitar un poco más, va a necesitar más ganas porque no va a tener quien lo esté empujando para aprender. Entonces, no es excusa no tener profesor. Segunda conclusión que saco, péguese de los temas que le gusten para que pueda memorizar mejor y para que pueda aprender más rápido. Si tiene un segundo objetivo, no sé, adelgazar, aprender a montar en cicla, aprender a bucear, cualquier cosa de esas, empiece a estudiar ese tema que le gusta en el idioma que quiere aprender, en este caso en inglés.
Entonces, es algo contradictorio porque uno dice, pero si no sé nada de buceo y fuera de eso lo voy a estudiar en inglés. Sí, es contradictorio, pero así va a funcionar porque una cosa va a ayudar a la otra. Tercero, si es pinta, consígase una novia que hable inglés. Y no sé, el resto queda a la imaginación con el tema de la profesora. Pero no por eso va a dejar de aprender inglés. Vamos a otro tema que tiene que ver con lo mismo, pero ya hablando específicamente de algo que dentro de la inmensa sabiduría e ignorancia que hay popular, se dice, bueno, pero usted, esta frase la he escuchado muchas veces y me da risa, ¿usted qué tipo de inglés habla? Porque es que yo hablo es inglés británico. Entonces, de hecho sí, es evidente que el inglés que se escucha, por ejemplo, en Atlanta es diferente al que se escucha en la Florida, diferente al que se escucha en Inglaterra. Pero bueno, ¿cómo es ese tema? Aclarémoslo, hasta de dónde es tan diferente. Obviamente hay un inglés que es el apropiado, que por lo menos se entiende un poco más que el callejero, pero definamos específicamente cuál es el que deberíamos de aprender, el de dónde y cómo. Se quedaron sin palabras. Bueno, sí, es complicado definirlo, ¿no? Ya que somos hispanohablantes y como latinos, bueno, es difícil decir mi acento es tal, a no ser que no haya vivido desde niño en algún país europeo y pueda decir, bueno, no, yo me crié en Birmingham, entonces tengo este British accent. Yo diría que por influencia cultural tenemos la mayoría, al menos la pronunciación de ciertas palabras en inglés americano, ¿no? Aquí la mayoría de docentes, bueno, menos de colegas en Bogotá, dicen better en lugar de better y water en lugar de water y esas cosas. Entonces, sí, nos queda más fácil, incluso a la hora en mi caso personal hablo desde mi experiencia, de comprender, ¿no? En una película en inglés es mucho más sencillo el inglés americano. Pero bueno, lo importante es poderse comunicar, pienso yo. Si me preguntan, yo me defino mi inglés como un poco, sí, con acento americano. ¿De qué parte de Estados Unidos? No, ni idea. No te podría decir si es de New York o de Texas, pero sí, ese fue el que aprendí. Pero si quisieras comunicarte con acento británico, ¿te da? O sea, no, sonaría muy fingido, la verdad, sí. No. Honestamente, no. Igual si entiendes muy bien cualquier clase de inglés. Por supuesto. Tuve problemas durante todos estos años trabajando con el de New Zealand. En realidad, al principio utilizan, o sea, una forma distinta y en el sur de Australia también hablan. Por ejemplo. Bueno, estábamos con un cliente, recuerdo mucho, y bueno, voy a decirlo en inglés. Él me dice, so hey Tayyip, and how about the wives here? Entonces yo le digo, what do you mean with wives? Yeah, and you know what wives means? Yes, so I got only one wife, so I don't know what kind of wives you're talking about. Y me decía, the waves, because I want to surf, man. Entonces él hablaba de the waves, de las olas. Y yo le digo, me estás hablando de las olas. Y él decía, oh, yeah, the waves. Entonces me repetí, waves. Yo quedé perdido, porque pues obviamente la forma en que la pronuncian ellos. Y bueno, una serie de ellos para todo es she don't. Obviamente uno le enseña a los alumnos de utilizar el doesn't para negar en tercera persona. Pero ellos en realidad utilizan sus propios, asumo yo que slangs, ¿no? Sus propios. Ese caso en particular recuerdo, ¿no? Entonces al principio fue muy difícil entenderles y ya con el tiempo pues uno empieza de nuevo a reaprender esas nuevas formas de hablar el inglés. Sí, trayéndolo al español es como estar en Basurto, comprando pescado y negociando con el que lo acaba de pescar, que tiene una cultura maravillosa, pero su español es costeñol. Es costeñol, entonces nos cuesta trabajo. Y si nos cuesta trabajo a nosotros, imagínense a un extranjero tratando de comunicarse con ellos, se va a pegar una frustrada tremenda porque va a decir, esta vaina no la aprende nadie. Claro que sí, y eso es lo que me ha pasado mucho como profesora de español de lengua extranjera. He tenido estudiantes, muy bien lo dijiste, frustrados, totalmente frustrados. Y lo primero que yo le digo es, venga conmigo y dése cuenta que es que yo ni siquiera entiendo muchas cosas. Taller nos estaba hablando de de tres. Él mencionó el inglés británico, el inglés americano y el inglés australiano. Es curioso que muchos de mis estudiantes ni siquiera se imaginan en cuántos lugares en el mundo se habla inglés. En el Caribe tenemos inglés en todas partes, es decir, tenemos una isla
en San Andrés, donde se habla un patua y además se habla un inglés acomodado con el español, que muchos de nosotros a veces lo entendemos mucho más fácil que los demás que no tienen el acceso al inglés. Eso fue una experiencia que me pasó con mi mamá. Pero si tú me preguntas, yo lo que diría es que depende para qué quieres tu inglés. Si tú quieres un inglés para comunicarte, simplemente intenta aprender un inglés neutral. ¿Qué es un inglés neutral? Esto es una discusión que se tiene inclusive en el español. Es decir, en español yo les preguntaría a ustedes, bueno, ¿y cuál es el español que se debe aprender? ¿Argentino, colombiano, chileno? Yo diría, por favor, no me aprenda nunca chileno. Yo ni siquiera entiendo el chileno. Vamos, la tío. wea esa. Yo no entiendo qué es eso. Yo sí sé qué es eso, pero no lo voy a decir. El español o el mexicano y está chingón o está chévere. Entonces, los viajeros tienen mucho ese problema. Pero yo sí creo que uno tiene que apuntarle a un inglés neutral. Tiene que escoger claramente si quiere el británico o el americano, que son los dos ingleses, como lo diríamos en el imperio intelectual, que se manejan. ¿Por qué? Porque hay dos exámenes que los respaldan. Y a nivel internacional, los dos exámenes que te piden en las universidades son el IELTS y el TOEFL. El IELTS es uno basado en el británico y el TOEFL es uno basado en el americano. Entonces yo te pregunto, ¿para dónde te vas? Si te vas a Inglaterra te piden el IELTS. Si quieres IELTS tienes que estudiar inglés británico. Tú tienes que saber la diferencia entre subway y tube, o la diferencia, no sé, entre palabras típicas. La forma en que se escribe a veces es diferente. En británico a veces las Cs se escriben con S y las S con C, depende. Yo diría que existen esos dos grandes, y solamente no porque crean el imperialismo cultural de los dos idiomas, sino que creo más en una vez más, ¿para qué estás aprendiendo el inglés? Si vas a presentar el IELTS, de nada te sirve una preparación americana, porque vas a estar totalmente perdido en el examen como tal. Vas a tener vocabulario propio británico que no lo usan los americanos, igualmente para el TOEFL. En cuanto al slang, sí creo que es necesario enseñarlo, introducir a los estudiantes al slang, porque eso es lo que van a ver en la calle. El slang es el inglés callejero para la gente. Hacemos la apreciación. Claro. El slang es ese de se fue así, costeño. El de Kio Parce. O el Kio Parce, paisa. Entonces, ¿qué o papi? Entonces, sí, y yo soy pésima para imitar diferentes idiomas, entonces diferentes acentos. Soy pésima en español, pues mucho más en inglés. Inclusive en Estados Unidos vas a estar totalmente perdido. Yo estuve en el centro de los Estados Unidos. Para mí el tejano, el inglés que se habla en Texas, era imposible. El inglés de los afroamericanos en Estados Unidos tiene su propio slang, que también lo hace totalmente diferente. Tuve un profesor jamaiquino que hablaba un inglés que yo ni entendía. En lugar de decir WhatsApp, decían guagua, guagua, y eso era como se contestaba y era todo bien. Uga. El de la India, ese es Jamaica. Entonces creo que, y es una riqueza, y una vez más, como profesora, yo los invito a todos a aprender el idioma como un lenguaje, y tenemos lenguajes múltiples, con contextos culturales, sociales, económicos, que necesitamos tener en cuenta al aprender un idioma. Entonces veamos el inglés como dentro de sus riquezas, igualmente el español dentro de sus riquezas. Uno ve a los viajeros que van para América Latina y quieren aprender español, y yo les digo, bueno, pues tiene que hacer un medio curso de español neutral y después empezar en cada país a mirar esos vocabularios, que es que tú quedas perdido. Sí. Nosotros que medio nos entendemos, pero uno queda perdido en algunas cosas y no tienen sentido algunas frases que tenemos en Colombia y que en México no tienen sentido. Hace 20 y algo de años me fui para Nueva York con el firme propósito de aprender inglés. En mi terquedad dije, no voy a tener profesor. Sin embargo, estaba viviendo en la casa de una amiga y me dice, mire, el vecino es tremendo tipo para hablar, habla súper bonito el inglés, vaya, hable con él. Entonces voy y hablo con el hombre. Me dice, sí, yo pues de vez en cuando tengo tiempo, los domingos, no sé qué. Yo, mire, yo hago lo que quiera, pero enséñeme. Entonces el tipo me pone a lavarle el carro. Día 1, día 2, jardinería, día 3, bueno, en fin. Al día 7 recuerdo que me dice, even if you speak proper English, who are you going to speak it to?
O sea, si así hable usted de inglés apropiado, aquí no tiene con quién hablarlo. Y con el tiempo, o sea, uno cuenta que es así. Realmente es difícil encontrar gente que hable el inglés apropiado. Entonces, eso, o sea, ideal hablarlo muy bien, pero es algo con lo que la gente no se debe obsesionar ni obstinar, porque realmente la primer meta debe ser saber hacerse entender y entender lo que le dicen a uno, más no ser tan apropiado. Quiero dar una anécdota, algo que ocurrió hace muchísimos años. Estoy hablando por ahí del año 89 tal vez, 88, 89. En San Agustín, Huila, donde yo vivía en esa época, conocí una pareja de viajeros. La chica era una chica suiza, se llamaba, recuerdo su nombre, se llamaba Christine Bolgen. Y venía con un chico de Inglaterra. Vamos a googlearla. Vamos a ver, mira que no sé, muy linda por cierto. A ver, ¿cómo era eso es lo bueno de se los escribía podcasts. con A, pero se pronunciaba como con una E. Tal vez tenía el A on loud, no sé. Bueno, el caso de Christine y de Charles es que ellos estaban viajando juntos y su propósito era aprender a hablar el español. Christine llegó con cero español y Charles llegó, recuerdo que tenía uno de estos libritos de Mafalda o de Calvin y Hobbes, subrayado, el tipo sabía gramática, todo el día se la pasaba con un diccionario viendo las palabras, obsesionado, el tipo sabía mucho español, pero era muy tímido e introvertido y le daba pena. Cuando uno le hablaba para practicar, él se sonrojaba. Me faltaba cerveza. Christine, por el contrario, era supremamente extrovertida. Y desde el primer día empezamos, sí, nos hicimos amigos. Conclusión, un mes después, ella llegó un día a la casa y, ¿qué más? ¿Cómo estás? Y yo sorprendido, ¿no? Le dije, wow, ¿tú ya hablabas español? Me dice, no, lo he aprendido. Y siempre me decía, bueno, CBDemos. Y yo, ¿qué es eso de CBDemos? Se dice, nos veremos. Es decir, la gente le daba pena corregirla, pero ella aprendió. Y Charles, después de un mes, seguía sin hablar una sola palabra. Entonces, un ejemplo de lo que estoy diciendo. Ella, bueno, se la pasó, fue conociendo, Yo lo resumo en esto. Una cosa es aprender el lenguaje y otra cosa es aprender a comunicarse. Exacto. Y es más importante aprender a comunicarse que el lenguaje. Así es. Depende, claramente, porque estábamos hablando de diferentes objetivos de aprendizaje. Depende tu objetivo y por eso a mis estudiantes lo primero que les digo es, bueno, ¿y usted para qué quiere aprender inglés? Exacto, ajá. Si usted quiere, mi mamá es una persona que me decía, Loro viejo, no aprende a hablar, yo no voy a aprender, y el verbo to be nunca me lo aprendí en el colegio porque lo único que enseñaban y siguen enseñando en muchos lugares es el verbo to be. ¿Qué colombiano no sabe qué es el verbo to be? No existe. O sea, todo colombiano al que le preguntes algo de inglés dice el verbo to be y ni siquiera saben qué es el verbo to be, pero saben que el verbo to be es algo de allá. Entonces yo sí creo que el objetivo es primordial. Definir un objetivo de aprendizaje. ¿Para qué estoy aprendiendo el inglés? Si yo lo quiero para mi carrera profesional, no puedo quedarme en un nivel comunicativo. Si yo quiero aplicar a una universidad, me piden ensayos académicos donde yo tengo que aprender academic writing, que es la escritura para la academia, que es hacer research papers, y toca hacer ensayos, y toca tener un lenguaje muy sofisticado y un lenguaje totalmente académico. Eso no se aprende oyendo música, ni rap, ni con canciones, ni en la calle, ni tomando cerveza en los pubs. Si lo que yo quiero es viajar y poderme comunicar, yo soy de las que ni siquiera enseño la gramática básica, pero ni siquiera te enseño a ti paso a paso cómo se hace, los conectores lógicos. No necesitas para nada de eso. Tú necesitas las preguntas, las respuestas, el slang, necesitas viajar y comunicarte. Entonces, una vez más, yo los invito a todos a que se pregunten para qué están aprendiendo inglés. Una vez tengan el objetivo bien claro, se puede hacer un programa para cada quien. Es decir, entre más personalizado y más diseñado a los objetivos y a las metas del estudiante, el curso o el modelo que se va a aprender esté diseñado, es mucho mejor. Taller. Bueno, yo diciendo un poco en cuanto a que si yo, un caso particular, y lo repito, lo que hablo es basado en mi experiencia, no me he adentrado mucho en la literatura académica, pero un caso personal. Catalina Rodríguez, si me escuchas más adelante, bueno, te quiero mencionar. Ella es una de las gerentes de Alpina y ella aplicó ese cargo y necesitaba el nivel de inglés, pero ella necesitaba primero tener unas bases, digamos, ¿no? A pesar de que el examen era de temas específicos de carácter técnico, yo no podía enfocarme en prepararla en eso hasta que no supiese cuál era su nivel. Se hace un examen de diagnóstico y sobre eso se empieza.
digamos, las habilidades y las competencias se deben adquirir utilizando cualquier método. Por lo menos si hay una persona que va a una universidad y desea presentar el examen de admisión, tienen que tener unas competencias definidas. Para lograr las competencias de listening, de written expression, de reading, se necesita necesariamente que la persona, es decir, utilizar cualquier tipo de recursos. Y cuando ya se tiene un nivel intermedio, lo que se llama el marco común europeo de referencia, una A2, puede ser B1, ahí ya uno comienza entonces a enfocar al alumno, bueno, ahora sí empecemos a partir de ahora, con esas competencias que tú ya tienes, a enfocarnos en tu examen. Antes no. Por supuesto, si las personas que te abordan ya tienen un nivel de inglés que lo permita, pues sí, uno se ahorra tiempo, pero si alguien arranca, digamos, de cero y me dice, usted me promete que en 6 meses yo voy a estar pasando ese examen, yo le digo, no, porque tú no tienes las competencias mínimas para poder siquiera aspirar, no vas a entender absolutamente nada. No sé, tal vez hablamos del mismo tema, pero yo, en el caso de ella, que fue exitoso y logró vincularse a la compañía, sí nos tocó reforzar un poquito de ciertas habilidades antes de que ella tomase el examen. Y para esas actividades sí hicimos de todo, salimos a pubs, canciones, como lo mencionas, hasta que ella ya dijo, listo, a partir de ahora enfoquémonos. Fue un proceso de varios meses, en realidad fue casi un año. Sí. No, claro, estoy de acuerdo, pero también creo que en el tema académico, también lo hablo desde mi experiencia, es porque he tenido la oportunidad de entrenar a mucha gente para estos exámenes. Son exámenes que inclusive las habilidades que se tienen que enseñar están relacionadas 100% con el examen como tal. Es decir, más que aprender a escribir lo que sea, necesito aprender a escribir específicamente para el test. El IELTS y el TOEFL son exámenes que te demandan a ti ciertos skills que no se aprenden en la vida diaria. Leyendo noticias, leyendo blogs, no van a aprender a leer textos académicos. El skimming, el scanning, son estrategias que hay que enseñar, y más que llevarlo a un pub, digamos, a un estudiante de examen, yo me centro es mucho en el examen como tal. Entonces el IELTS y el TOEFL tienen entrenamientos específicos. Claramente se necesita alcanzar un nivel básico. Es decir, si alguien me llega principiante y me dice, es que tengo que presentar el TOEFL en 6 meses, me vende algún curso, yo le digo, no, primero tenemos que aprender inglés. Estamos hablando entonces de lo mismo, sí. Después de aprender inglés ya lo puedo preparar para el examen. Bueno, en resumen de lo que hemos hablado en esta parte, básicamente podríamos decir que inicialmente debemos inclinarnos por aprender una clase de inglés o un nivel de inglés que nos permita entretenernos, que nos permita entrar en un mundo de curiosidad, que nos permita socializar, y a medida que vamos ganando confianza ya nos vamos poniendo más serios en el tema. Es decir, si lo comparamos con una bicicleta, sería como comenzar saliendo los domingos a la ciclovía, de vez en cuando entre semana ir a hacer una vuelta en la cicla en vez de ir en bus o en carro, y proponernos hacerlo durante, digamos, 3 meses, 6 meses. A los 6 meses hacer una prueba para ver que también estamos rodando, y luego ya pasar al siguiente nivel, que ya sería vender el carro y empezar a andar en la bicicleta. Más o menos es así, ¿no? Sí, es correcto. Escuchandoando.com. Muy bien, Tayeb. Primer mito que vas a derribar tú. Para aprender inglés es mejor con un profesor nativo. ¿Sí o no? Bueno, es un mito en la medida en que no es cierto que sea necesario un profesor nativo. Se pueden aprender, y la experiencia, basada en mi experiencia personal, puedo decir que no es necesario. Un profesor nativo, al momento de poder aprender un acento específico, funciona mucho. Si una persona dice, mira, yo necesito un profesor con acento británico, por ejemplo, en ese caso él va a tener unos tips que ningún otro profesor va a tener para el fin que desea el alumno. Pero para poder aprender el inglés, sí, definitivamente es un mito, no es necesario un profesor nativo. Carolina, ¿qué tienes para decir al respecto? Creo que no es necesario un profesor nativo para nada. Te puede dar ciertas ventajas en cuanto a la pronunciación. Yo soy una profesora que molesta mucho con la pronunciación, y creo que un nativo en eso nos lleva ventaja, pero creo que para ser profesor se necesita querer enseñar y saber cómo enseñar. No es como que un médico entonces puede ser profesor de medicina, o que un jugador de fútbol profesional al entrenarnos nos convierta en jugadores de fútbol profesional. No se trata tanto del conocimiento, sino de la forma en que se transmite ese conocimiento. Hay profesores que se venden diciendo,
usted quiere aprender, tiene que venir conmigo y vivir en Nueva York, por ejemplo, durante 1 mes, 2 meses, 6 meses, para poderle enseñar correctamente. ¿Es válido esto? ¿No lo es? ¿Es posible aprender inglés sin necesariamente viajar a un país que hable inglés? Sí, en efecto es otro mito, no es necesario salir a otro país para aprender el inglés. Se puede perfectamente en cualquier lugar del mundo aprenderlo con un buen docente, con un buen tutor. Nosotros tenemos una ventaja en Cartagena, es una de las ciudades turísticas con más flujo de extranjeros e incluso extranjeros residentes. Siempre le digo a mis alumnos acá que tienen un potencial grandísimo de salir a practicar a diario y escuchar muchísimos acentos en inglés. Luego ese ambiente de estar en contacto con el idioma se puede lograr aquí en esta ciudad. Pero respondiendo a la pregunta, es otro mito, no se necesita estar en otro sitio para aprender el idioma, se puede en cualquier parte. Claro que sí, es un mito, como todo mito, está fundado en algo de verdad y como en mi experiencia de aprendizaje de francés en el extranjero, diría que lo único que te permite el extranjero es la práctica. Que Tallet decía que aquí en Cartagena se puede lograr, claro que se puede lograr, creo que la música, el internet, Instagram, Facebook nos tienen en un mundo totalmente globalizado y 100% conectados, que nos permite tener acceso al idioma que antes no se tenía. Pero creo que no es necesario viajar, que sea un plus, claro que sí, porque estar inmerso en el idioma te facilita el aprendizaje, aunque si le preguntamos a la mayoría de mis amigos latinos, ninguno habla francés y estuvo 1 año en Montreal, entonces también es peligroso. Pilas para los que pagan esos cursos de intercambio y se van 6 meses creyendo que así se aprende un idioma. No, pueden encontrarse con muchos latinos, somos rumberos por excelencia. Para aprender un idioma lo que se necesita es motivación, dedicación y disciplina. Sí, muy bien. Bueno, hay todo tipo de profesores y en todos lugares se encuentran. Y si es en internet, mucho más. Entonces, intentemos ilustrar un poco a la gente acerca de qué profesores se encuentran dónde, ¿cierto? Porque desde el vecino que va, digamos, hay un alumno en primero de bachillerato y otro en cuarto de bachillerato, entonces ya el vecino de cuarto de bachillerato le enseña al de primero de bachillerato, pero no es tan válido ni tan profesional. De hecho, no es profesional. ¿Cuántos tipos de profesores hay y cuánta oferta se encuentra en el mercado para estudiar? Si yo soy un recién graduado del colegio, de la universidad y quiero decidirme por aprender inglés, si ustedes estuvieran en esos zapatos, ¿para dónde cogen? Comencemos con Carolina. Bueno, creo que esta es una pregunta bastante difícil de contestar. En mi experiencia he tenido la posibilidad de trabajar en colegios internacionales, privados, bilingües. He tenido la oportunidad de trabajar en centros de enseñanza como el Colombo Americano. He tenido la posibilidad de trabajar en una universidad, en la Universidad de los Andes. He tenido la oportunidad de trabajar en diferentes escenarios. Diría que todos tienen sus pros y sus contras. No soy de las personas que vende dañándole el producto a los demás. Pero sí siento que es una falla hoy en día que con tanta oferta la demanda se está convirtiendo en un tema de metamos cualquier producto que la gente necesita comprar. Soy una de las personas que dice, antes de creer en tantas certificaciones y ahora todos los, pues a nivel inclusive de universidad, de pregrado, tenemos casos como el de la San Martín, o sea, universidades que terminan siendo institutos de garaje en los que no existe ningún backup ni ninguna información que te pueda decir, oiga, sí, es que esto es certificado, no. Entonces creo que cada vez estamos en un mundo más donde el producto cada vez se reproduce más y un mismo producto lo vende cualquiera. Creo que eso complica un poco escoger, dónde escoger con tanta oferta. Si me lo preguntan a mí, yo escogería un lugar que me permita a mí tener un programa personalizado, un lugar donde yo pueda ver quién me va a enseñar, donde yo tenga la certificación, o sea, que me certifiquen que si es personalizado no me van a llegar 10 personas y es que entienden que personalizado es un grupo entre 1 o 10, sino que yo tenga esas garantías. Es decir, yo sí les recomiendo que investiguen, que estudien bien lo que les están vendiendo, porque como todo marketing se trata de confundir al cliente. Entonces, entre más claro tengan el producto, entre más especificaciones y comprobantes tengan de lo que están recibiendo, ese es el lugar. En el caso tuyo, ¿cuál sería? Con mi propia empresa. Y esto suena un poco arrogante,
Pero si no es conmigo, buscaría un profesor particular. Confío mucho en los profesores particulares porque además muchos ofrecen entrevistas. Es decir, yo como profesora particular voy, me veo contigo, te digo mi método, yo puedo preguntarte cuánto vales, puedo sentarme, eres real, no eres algo que está ahí en internet. Yo sí creo en un contacto directo y yo confío mucho en sentarme al frente de alguien que me mira a los ojos y me diga, yo le ofrezco esto. Yo soy de las personas que confían en esa palabra del voz a voz, digamos. Bien, Tayev, ¿qué opina? Bueno, yo estoy muy involucrado por mi trabajo con lo que es el marketing digital y las redes sociales. Yo buscaría una persona cuyos reviews, cuya reputación, cuyos comentarios sean buenos. Y una vez que la contacte, le pediría una clase de muestra. Normalmente es la manera que yo utilizo para ofrecer mis productos y mis servicios como docente. Yo doy una clase de muestra y también muestro los comentarios y la reputación. Eso sirve muchísimo. Sí, en la clase de muestra yo me siento cómodo, veo qué es lo que estoy buscando para, como decía Carolina anteriormente, para el propósito que yo deseo, yo ahí tomaría la decisión. Porque si bien es cierto, hay mucha oferta, también se venden muchísimas cosas que no son ciertas, ¿no? Métodos milagrosos de muy poco tiempo es decir, es mejor con una o 2 horas de una clase, digamos, con media hora de una clase gratuita, uno más o menos sabe si sí o si no. Yo lo haría de esa manera, en mi caso personal. Muy bien. Tayev y Carolina y Tayev, que nos acompañan hoy para hablar un poco acerca de inglés, de profesores y también de alumnos. Hay toda clase de alumnos y los que hemos enseñado una u otra actividad, sabemos que uno puede casi que agrupar a la gente de acuerdo al tipo de disciplina que tienen, la mentalidad que tienen, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los típicos alumnos de inglés que se topan los profesores de inglés? Digamos que hay el que es bien vago, hay el que es bien entregado. ¿A quién le va mejor y a quién le va peor? Comencemos con Tayev. Hay de todo tipo de alumnos, ¿no? También hay que ver bajo qué contexto. Por ejemplo, en los colegios donde son grupos grandísimos y que es un error además, un grupo tan grande para un docente porque no se va a poder dedicar con más tiempo ni personalizar la enseñanza, se nota que es gente que va obligada. Y como van obligados a recibir la clase, en realidad toca seducirlos, toca hacer mucho de su parte para que ellos logren prestar atención. Y sí, por supuesto está la persona que está escuchando todo el tiempo música en inglés y se quiere estar obsesionado con la música. Está el que va y no hace nada, como en toda materia, diría yo, en cuanto a un colegio. Cuando es un instituto de inglés, la gente paga porque necesita, es diferente. Hay más interés por parte del alumno. En ese caso, yo he tenido personas que, bueno, tienen muchísimas inseguridades y en la medida que van tomando confianza, se nota el avance, ¿no? Yo juego mucho con la empatía en mi caso personal y siempre es un reto hasta lograr poder conectar con esa persona. Están las personas más arrogantes, como mencionaba, que ellos dicen que no, pues hombre, ellos ya saben inglés porque vivieron no sé cuántos meses en el extranjero, entonces inclusive a veces lo corrigen a uno, creen que lo corrigen, bueno, uno no está exento de errores, pero se ve de todo. También existen, miren, esto es algo que me pasó en más de una ocasión. Personas solitarias que quieren contratar el curso, pero también terminan media hora de clase y terminan contando infidencias, necesitan hablar con alguien. Y increíble, o sea, pues uno trata de ser lo más profesional, pero tampoco puede ser ajeno a cierto tipo de cosas. Cuéntamela en inglés más bien, para seguir el curso. Más o menos, es como el reenfoque. O sea, necesitaban era un psicólogo, pero llamaron fue un profesor de inglés. Exactamente, sí, me pasaba muchísimo cuando enseñaba por allá en Ciudad Salitre con un grupo de estudiantes que estimo mucho, que hoy en día son amigas, de hecho. ¿Cómo le ha ido a Carolina con los alumnos? ¿Qué anécdotas hay, qué experiencias hay de alumnos que uno diga, este salió así y ya va para allí, para este lado, este va para allá? Bueno, a mí me pasa también en experiencias personales. Creo que uno de lo que más me pasa es con los extranjeros. Los extranjeros muchas veces encuentran al profesor, el guía turístico o el amigo local para
para parchar, diríamos, como para pasar el tiempo, no le veo ningún problema, y creo que en esa medida en la que uno se conecta con sus estudiantes y va más allá de un aula, yo creo que la relación profesor-estudiante no pierde profesionalismo en el hecho de que tú compartas otros espacios, siempre y cuando mantengas muy clara esa línea, que es difícil de mantener claramente. Pero tú mantienes tu rol como profesor y les dejas muy claro que existen esos espacios de interacción distintos, pero se mantienen los roles en clase, digamos. Pero volviendo un poco al inglés, que es lo que estamos hablando hoy, lo que más nos interesa, yo pensaría, estoy de acuerdo y en desacuerdo con Tayet, en la medida en que estoy de acuerdo en cuanto al número de estudiantes. Creo que tiene toda la razón al decir que un curso no es muy útil ni beneficia mucho a sus estudiantes si hay muchos alumnos por salón. Creo que uno como profesor, entre más tiempo pueda dedicarle a sus estudiantes, mejor proceso va a haber. Siempre he sido una de las fiel creyentes de que no existe un alumno malo, existen malos profesores y muy malos. Creo que soy apasionada de mi profesión, soy una persona que a diario está estudiando para ser mejor profesora. A mí me felicitan por buena profesora, yo digo no soy lo buena que quiero ser todavía. Creo que esto es un entrenamiento de por vida. Creo que la profesión docente es una de esas profesiones que requiere pasión y amor por lo que se hace. Entonces creo que estudiantes malos nunca he tenido y nunca tendré. Espero no ser mala profesora para tener estudiantes malos. Existen unos estudiantes más motivados que otros, y ahí viene mi desacuerdo con Tayet, porque trabajé en un instituto de idiomas y tuve muchos adolescentes que miraban el tema de los cursos como castigos, y tenemos esta idea en Colombia de los papás que castigan a sus hijos con clases extras. Entonces, lo que yo digo es, existen estudiantes motivados que de verdad quieren aprender y otros que les toca o que están a la fuerza y que otras personas los están obligando a aprender. Eso sí pasa mucho, y ese último grupo lo evito. Es decir, ser profesora particular y ser freelance en esto me ha dado la oportunidad de poder escoger a mis estudiantes. Me apasiona tener estudiantes comprometidos con su proceso. Hay estudiantes mucho más rápidos que otros, claro, eso no se niega. Algunos estudiantes tienen inteligencias múltiples más desarrolladas que otros. Hay cierta empatía entre mi forma de ser y la forma de ser de mis estudiantes. Creo que todo eso influye. Creo que como en una relación no existe un novio perfecto, no existe un estudiante perfecto, no existe un profesor perfecto, pero si nos entendemos podemos tener una buena relación. Y una buena relación siempre te lleva al éxito. Muy bien, Tayet, ¿quería aportar algo al comentario de Carolina? Sí, no, yo también estoy de acuerdo con lo que acaba de decir, solamente para clarificar, no para aclarar. Sí, no, yo no digo que hayan alumnos malos o que aquellos que no están motivados no vayan a aprender, pero sí es un hecho que los cursos muy muy grandes impiden que haya, como tú mencionabas, esa conexión con los alumnos. Y también es cierto que sí, ellos están obligados. Bueno, mi experiencia, solamente he trabajado en un colegio de chicos con problemas de estrato 1, 2, fue un reto súper grande y bueno, ahora, los resultados, por supuesto, ya después de 4 años y de ser director de grupo, se lograron resultados, ya luego se logró la conexión, pero al principio, que es lo que yo mencionaba, mientras uno llega, es complejo, porque uno percibe que lo que han hecho con ellos es eso, estar allá es como estar castigados, si usted no se porta bien, entonces yo le dejo tarea, cuando debería ser al contrario, ¿no? Que sean conscientes de lo útil que es el inglés. Y sí, de ahí, de esa experiencia, de ese grupo, de este colegio del Gimnasio Félix, cuyo está en mi corazón, y le envío un saludo a Nora, si me está escuchando. Ella sabe que hay varios alumnos bilingües, full bilingual students, que salieron de la promoción de 11, de un colegio que, bueno, ha hecho una labor también muy bonita social en la zona. Entonces sí, no, estamos hablando de lo mismo, solo quería hacer énfasis en ese tema de que muchos van porque les toca, a diferencia de los adultos que pagan y tienen la motivación y el interés. Finalmente muchos de ellos tuvieron mucho interés al final y muchos otros pues no, pero sí, de eso es lo que te quería decir. Me acabas de hacerme acordar de una cosa que quería mencionar, y es precisamente lo que yo estaba en desacuerdo, es este tema del dinero. El que paga aprende, mentira. Tengo CEOs, estudiantes míos, tengo personas del gobierno, estudiantes míos particulares que no encuentran el tiempo, pero también es una excusa. Uno siempre encuentra el tiempo para lo que quiere. Entonces yo les digo... Pero ahí sí, claro, yo creo a lo que yo me refiero es que si vas a una empresa como DHL, donde yo trabajé,
y les daban gratis, yo les decía, cóbrenles algo, Claro, porque es claro. que si no les cobras algo ellos no van a valorar. Y cuando era gratis no iba Claro. casi nadie. Cuando empezaron a cobrarles, la gente decía, oiga, sí. A eso me refería, no. Obviamente que alguien diga, si tú pagas te garantizo que aprendas, no. Pero a la gente que le duele valora un poquito más que si se da regalado. A la gente que le duele. Exacto, Estamos hablando, claro. la gente que adquiere estos cursos. Y le digo esto pues a todos los oyentes, como si usted está pensando en estudiar, pero no tiene ni el tiempo ni la voluntad de sacar el tiempo y no está en sus prioridades, no gaste su Sí, plata. es mejor que Es pierda decir, ni tiempo también. No pierda el tiempo ni su dinero, porque si usted no está 100% comprometido, es como un mal noviazgo. Es mejor no tener novio, andar soltero. Bueno, pero llegamos a un punto interesante. Digamos que yo soy el dueño de un hotel en Cartagena de Indias. Entonces digo, no, mejor dicho, aquí ya espero para ayudar a todo el mundo. Vengan todos mis empleados adorados, mi equipo de trabajo, son 15 personas, los reúno. Hey, muchachos, hay gente que se gana ahí 900,000 pesos, otros 1,5 millones. Los sueldos rondan entre 1 y 2 salarios mínimos. Llegó la hora de aprender a hablar inglés. Todos quieren, sí, todos queremos, no sé qué. Bueno, listo. Entonces el profesor nos cobra tanta plata. Ustedes van a pagar la mitad y yo voy a pagar la otra mitad. Es decir, algo que les afecta a ellos en su caja en un 3, en un 5% de su sueldo mensual. Si los pagan, no los pagan, cuántos los pagan, qué experiencias hay con cobrarle a los empleados por lo menos una parte de ese aprendizaje que van a recibir. Y en la ciudad de Cartagena, que es un ejemplo real que estamos viviendo porque estamos acá en este momento. Entonces está Jeff. Sí, de la experiencia sí los pagan. Y hay que tener claro que también del perfil del empleado. A las chicas del aseo, ellas necesitan un vocabulario muy básico. La gente de recepción necesita otro. Y la gente ya de management, otro. Entonces ellos lo pagan y siempre y cuando estén contentos con el servicio que se les está dando y vean resultados, bueno, se sientan cómodos, sí. Eso también es importante, pero los pagan, claro que sí. Cuando es gratis, basado en experiencia, no que en hoteles, pero en otros sitios, al principio llegan el primer día, obvio, pero después, no sé, en mi caso no. Una vez más, aquí lo hablo solo por mi experiencia personal. Yo tuve la fortuna de tener un proyecto social en Bogotá con unos niños de muy bajos recursos en Usme, en el sur de Bogotá, quienes no pagaron con dinero, pero pagaron con su esfuerzo, con su tiempo y con su dedicación. Era totalmente gratis. Y fue uno de los proyectos más exitosos que tengo para mostrar en procesos educativos y de enseñanza de inglés. Niños desde una clase multiedad, desde los 5 hasta los 12 años, todos aprendieron y fue un espacio mágico. Con los niños creo que es mucho más fácil porque los niños se enamoran de ti como profesor, se enamoran de un espacio, se enamoran de sus compañeros como una familia, entonces es mucho más fácil, pero yéndonos al hotel, al caso específico. Exacto, es que eso Creo que cuando hablamos de estos proyectos subsidiados, puede que funcionen, pero por la forma y la mentalidad del colombiano y de nosotros, somos personas, como Tayet lo decía, cuando te cuesta no te duele. Eso lo dicen los papás, y recuerdo mucho a mi mamá cuando me decía, claro, como es que a usted no le cuesta, no le duele. Usted cree que la plata llega fácil. Los empleados muchas veces se comportan como hijos del dueño. Tengo una experiencia con un restaurante al que la dueña, claro que sí, quería hacer un proyecto aquí en Cartagena y le pareció buenísimo que sus empleados aprendieran. Ella dijo, yo subsidio el proyecto. Subsidiándolo tuvimos 12 estudiantes, pero eran 3 veces a la semana que tenían que comprometerse. Lunes, todos los 12. Miércoles llegaron como 9. Viernes, 2. Después dijimos, no, esto no funciona gratis. Entonces, como dice Taller, que les duela un poquito. Pagan ustedes 5,000 la semana, yo pago el resto. Se quedaron las 3 que habían llegado el último viernes, pero también lo mismo. Y uno entiende, no estoy juzgando a las personas, como tú bien lo dices, es gente que se gana un salario mínimo, que viven lejos, que vienen a trabajar y necesitan 2 horas de desplazamiento, 8 horas trabajando, 2 horas de desplazamiento, ¿a qué hora le va a quedar tiempo para estudiar inglés si tiene que llegar a cocinar? Pero una vez más, oyentes, les sugiero que en una lista de prioridades sepan en qué lugar está el inglés. Una vez identifiquen si de verdad ustedes lo que quieren en su vida es eso, háganlo. Si no, no pierdan el dinero ni el tiempo. Yo creo que eso se asemeja mucho a cuando uno se queda sin plata.
Ahí es donde uno sabe quién es amigo de uno y quién no. De la misma manera, cuando uno le va a regalar algo o le va a dar ayuda a alguien que tiene una limitación económica o social, la gran mayoría, digámoslo así porque es real, la gran mayoría tienen otras prioridades en la vida y no les importa ni el crecimiento personal ni el crecimiento económico. Les importa de dientes para afuera, porque todos van a decir, no, yo sí quiero ser rico, yo quiero esto, yo quiero lo otro, pero realmente voluntad no lo tienen. Como cuando alguien dice, no, yo quiero adelgazar, pero mientras tanto se está comiendo una hamburguesa doble carne. Pero cuando estas personas realmente se interesan, téngales miedo, porque ese que se interesó, ese se come el mundo entero. Y hay una responsabilidad social que así sea hasta gratis, hay que enseñarle, porque realmente es una persona que va a sobresalir por encima de otras y va a aprender a toda costa, con o sin usted. Entonces mejor que aprenda con usted porque se va a quedar en su empresa y porque lo va a acompañar en el resto del camino. Esa es la apreciación respecto a ese punto. Ahora vamos a hablar de tarifas y precios. Un profesor de inglés, ¿cuándo está cobrando mucho? ¿Cuándo está cobrando poco? ¿Cómo se miden estas tarifas? ¿De qué dependen? Muchos profesores creen que cobran muy por debajo de lo que realmente deben ganar. ¿Hasta dónde es eso cierto? ¿Hasta dónde es eso falso? ¿Qué nos puede decir Carolina al respecto? Con respecto a las tarifas, ¿cómo como estudiante sé que me están cobrando más de la cuenta o me están cobrando muy poco? Bueno, en este tema creo que me diferencio de casi todos los profesores que conozco y está relacionado con mi aproximación a la educación y lo que yo creo que es la educación y lo que debería ser la educación, y yo la relaciono mucho con la justicia social gracias al lugar donde nací, gracias a mis padres, a quien los amo y los respeto y les agradezco mi educación. Tuve la oportunidad de acceder a una educación que en este país, en lugar de ser un derecho, es un privilegio, con lo cual estoy en total desacuerdo y con lo cual cada vez que veo niños, cada vez que voy caminando por Getsemaní y veo niños que no tienen las oportunidades que yo tuve cuando era una niña, pienso, no es justo. Y no es justo que solo porque no tengan el dinero que mis papás tuvieron para pagarme profesores particulares, no puedan aprender lo que yo aprendí. Entonces creo que yo soy una profesora que al relacionarse mucho con esta teoría de la justicia social y la educación para la justicia social, considera mucho quién es el estudiante. No es lo mismo una persona que tiene todas las herramientas y todas las capacidades financieras de adquirir un servicio que una persona que no tiene esas capacidades, no porque no tenga las habilidades, sino que no tiene esa oportunidad como tal. Entonces yo soy una persona que cobra dependiendo, como dicen, dependiendo del cliente, pero creo que una tarifa también depende del tiempo que tú le has invertido, de la calidad de profesor que seas. No es lo mismo un extranjero que está viajando y que necesita un par de pesos para seguir viajando y no tiene una profesión y no se dedicó. Yo llevo 6 años oficiales de mi vida estudiando para ser profesora, más las horas extras que he estudiado en el inglés, más todas las inversiones que he hecho monetarias y de tiempo en mi formación. Entonces creo que soy una profesora que a niveles internacionales estoy en un rango salarial bastante alto, pero eso no quiere decir que yo no crea que una secretaria o una persona que no tiene acceso a cursos costosos no puede aprender. Yo tengo desde el CEO de Management Solutions hasta una secretaria y no voy a cobrar lo mismo, pero creo que uno también puede ser justo como en todo. Desde los restaurantes el tema es el mismo. Tú adquieres, está el servicio. Nosotros somos un puente entre el estudiante y el conocimiento. El problema en este país es que muchas empresas lo que hacen es que se convierten en distribuidores y los profesores se convierten en productos que se distribuyen. Y ahí viene todo el problema, porque el estudiante paga un buen precio, pero el profesor nunca lo recibe. Casi que todo se queda en el contacto que hace la empresa entre el profesor y el estudiante. Entonces el estudiante cree que está pagando mucho, pero el estudiante no está pagando mucho al profesor. Entonces creo que este tema de los salarios
y de qué tanto es mucho, que es muy relativo, cuánto se debe pagar es muy relativo también. Creo que está muy relacionado también con el éxito que tenga el profesor. Es decir, yo tengo estudiantes que tomaron clases conmigo, me vine para Cartagena, no pudieron seguir conmigo, se metieron a un curso especializado para el IELTS, pagó el curso, perdió el IELTS, pagó el IELTS, perdió el curso y ahorita hoy en día está online conmigo. Entonces creo que eso depende en cada estudiante y ahí sí, como yo digo, yo puedo ser feliz comiéndome un bombón de la calle, pero si tengo el dinero me voy a Mila y me como un cheesecake. Entonces también depende qué tipo de producto tú quieres. Y al ser personalizado creo que tiene rangos desde los más bajos hasta los más altos. Sí. Taller, ¿qué podemos decir al respecto? Y puntualicemos el tema de los números en tarifas y en dólares, por favor. Yo dejé de enseñar por 5 años desde que me vine aquí a la costa Caribe. Sé que las tarifas en Bogotá en aquella época para profesores con C1 y C2 certificados, bueno, con experiencia, estoy hablando de las clases privadas por hora, ¿no? Hora académica de 45 minutos, que es lo que se solía hacer en esa época. No sé cómo se maneja ahorita, estoy desactualizado. Yo cobraba, en mi caso personal, 45,000 pesos, hora académica. Eso era lo que yo cobraba. Pero yo no lo cobraba por persona, yo lo cobraba por grupo de máximo 6 personas. Es decir, también esto juega la estrategia comercial, la propuesta que uno tenga para que el cliente le quede fácil. Cuando se pactaban 12 horas, en mi caso personal, y aquí estoy definiendo mi propuesta comercial para los oyentes, si la persona pacta 12 horas académicas durante el mes, aclaro, la hora académica es de 45 minutos, tiene ese valor. Si son de 12 horas a 20 horas, se reducen 40,000 pesos. De 20 horas a 35, 40 horas, ya se reduce la tarifa a 30. Entonces, entre más horas se pacten, sale más barato. Pero no es hora por persona, es hora por grupo. Por lo tanto, las 12 horas básicas que se pueden ver en un mes, digamos 12 horas, menos de 12 horas yo no me pongo porque sería irresponsable prometer resultados con eso, con esa intensidad tan baja. Las 12 horas académicas son 540,000 pesos, que entre 3, 4, 5 personas les queda totalmente cómodo e incluyen material en línea. Luego es atractivo, es fácil para que cualquier persona pueda pagarlo. Y si alguien quiere, dice, no, a mí me ha dicho, no, es que yo quiero solamente con usted, clases privadas, pues me paga lo mismo, 540,000. Yo recibo valor hora independientemente de que sean 1 o 5. Ya 6, 7, 8 ya es complejo y no me gustan grupos tan grandes. Hablo de mi experiencia y de mi propuesta comercial. Respecto a lo que Caro dice, totalmente de acuerdo. Bueno, la mano izquierda no debe saber lo que hace la derecha, pero he estado involucrado en proyectos sociales por muchos años, enseñando inglés y francés a gente también, escasos recursos en proyectos, en fundaciones, pero eso es otro tema, ¿no? Claro, la gente que lo necesite, sí, obviamente yo tengo 3 hijos y priorizo en esta etapa pues las clases pagas, claro, por supuesto. Concluyo con esto, sé que en esa época, en Bogotá hace 5 años, los profesores nativos les están pagando 65,000 y 70,000 pesos hora académica, profesores privados, y si hay demanda para ellos y si hay quien los pague. Muy bien, ahora vamos a la parte más interesante de este episodio y es los tips y las anécdotas para identificar y para saber quién es un buen profesor y quién es un buen alumno. Comencemos con Caro. ¿Cómo se identifica? ¿Qué debe tener? ¿Qué hace normalmente? ¿Cómo es una clase con un buen profesor? ¿Y qué hace un buen alumno para aprender? Pues en mi experiencia como entrenadora TEFL, que yo certifico profesores, gente que se quiere convertir en profesor de inglés, uno de los workshops importantes que tenemos es precisamente la relación estudiante-profesor, en la cual miramos tipos de estudiantes y tipos de profesores. Como toda metodología, si tú me la preguntas, no existe un buen profesor, no existe ese perfil. Hay perfiles diferentes y para mí el mejor profesor es el holístico, es aquel que tiene las herramientas críticas, pedagógicas para decir, oiga, es que yo no soy de un método. Los profesores que dicen es que yo soy del direct method y yo creo en Suggestopedia y yo creo en grammar translation method. La metodología entre más rica, entre más diversa, entre más
estrategias de enseñanza utilices, mejor profesor eres. ¿Por qué? Porque le estás apuntando a todo tipo de estudiante. Una vez más, volvemos a recordar a Garner acá, y creo que es uno de los papás de los buenos profesores. Nos habla de las inteligencias múltiples de nuestros estudiantes. Entonces, para ser un buen profesor, lo primero que tienes que tener en cuenta es que estás hablando de... No hay un estudiante, son miles los estudiantes que tienes, diferentes personalidades, diferentes formas de aprendizaje. Hay gente que aprende más relacionado con el aparato audiolingüístico, hay otra gente que aprende más visual. Entonces, si tú eres un buen profesor, estás haciéndole el seguimiento a todos tus estudiantes y estás queriendo tener una clase diversa y bastante funcional para cualquier tipo de estudiante. Para mí, un buen profesor, y siempre lo he dicho, es aquel que está consciente de su responsabilidad como profesor, es decir, aquel que se conecta con el proceso, aquel que entiende a su estudiante y no lo ve como un simple número o como su simple estrategia para ganar dinero. Creo que un buen profesor es aquel apasionado por la educación, aquel que quiere aprender todos los días algo nuevo. Es el estudiante de por vida. Un buen profesor es el que está estudiando todo el tiempo, el que se está renovando, que se está reinventando todo el tiempo. Hoy en día esta palabra está muy de moda, esta teoría de la reinvención está muy de moda, y creo que por algo existen las modas. Creo que es necesario no casarse con un método, no casarse con una estrategia, sino estar reinventándose constantemente. La educación se trata de retos, te llegan estudiantes todo el tiempo. Un buen profesor es aquel que coge el reto y que se convierte en un problema y lo transforma en una solución, e inclusive lo transforma en una nueva oportunidad de aprender nuevas cosas y de también desarrollarse como profesor. Entonces creo que un buen profesor es aquel estudiante de por vida. Un buen profesor es aquel que está abierto a los comentarios, abierto a los cambios, abierto a las correcciones. Como profesores me he encontrado en mi experiencia a gente muy arrogante, gente que cree que sabe solo porque lleva 20 años. Es que por mi edad, Gerson, ¿me conoces? Sí, soy una mujer joven para estar en los niveles en los que he estado enseñando, y mucha gente dice, pero ¿y esta niña qué va a saber de enseñanza? Porque en nuestro país la educación estaba muy relacionada con, es que yo llevo 20 años haciéndolo a mi manera y esos 20 años son los que llevo, y ¿usted qué me va a enseñar? Se dice, 20 años cometiendo el mismo error. Sí, entonces yo soy una persona que lleva menos tiempo y que se ha reinventado mucho. Admiro un montón a los profesores antiguos, creo que también de ellos se aprende un montón. Creo que el profesor joven no puede ser tan arrogante de decir los nuevos métodos son los que sirven, porque la educación antes servía, cosas servían. Entonces creo que el mejor profesor es aquel que no te dice que existe un buen profesor. Somos diferentes, así como los estudiantes son diferentes, pero sí existe el buen profesor, que es un alumno constante. Muy bien, excelente apreciación. Ahora Tayev, ¿qué nos cuenta al respecto? Profesores y alumnos. Bueno, yo hablo de mi experiencia, pero también basado en lo que me preparé. El TKT precisamente es riguroso con técnicas y metodologías de enseñanza, y el examen se basa en eso, y hay unos pasos que se siguen de un método probado. Obviamente, basado en esos parámetros, tú también tienes la posibilidad de innovar. Nosotros iniciamos la clase con un juego, ¿no? Hay un warming up. Empezamos a que la gente rompiera el hielo, ciertos icebreakers en donde la gente llega un poquito rígida, pero después terminan riendo. Siempre jugamos. Luego se ve el tema de la clase anterior, se hace un repaso del tema anterior, luego se revisa, en caso de que haya homework assignment, se revisa la tarea, etcétera. Digamos, el TKT tiene esa ventaja que te da una estructura, y sobre esa estructura tú puedes, digamos, ya innovar o proponer tu propia metodología. No tiene que ser uno tan riguroso. Basado en eso y en mi experiencia, yo pienso que uno de los mayores errores de los profesores es, digamos, que no interactúan, no hacen que los alumnos interactúen entre ellos. Siempre va a haber como una comunicación bidireccional entre alumno, docente, docente, alumno, pero dejan muy poco tiempo para que entre ellos mismos comiencen a producir en la clase, comiencen a practicar. Estamos muy acostumbrados que el conocimiento va de un lado al otro, pero no hay como un feedback, una retroalimentación. Eso es una de las falencias que yo he visto en muchos colegas. Bueno, no se trata de juzgar, pero que me he podido dar cuenta. Lo que hablábamos del método memorístico, precisamente, bueno, de la repetición como tal, ¿no? Es siempre y cuando la persona sepa lo que esté hablando y entienda, es válido hacerlo, ¿no? Conectar con el alumno.
involucrar las emociones es clave también ahí. Hay quienes llegan, dan su cátedra, son muy buenos, saben del tema, pero nunca hay una conexión real con la persona. Entonces se requiere, no digo conocer la vida de cada alumno, pero sí interactuar un poco, saber cuál es el perfil de cada persona. Algunos docentes hacemos a veces de psicólogos, de coach, es decir, es una serie de habilidades que uno termina desarrollando para lograr que ellos capten la información. En mi caso, uno de mis errores, yo hablo muy rápido, entonces a veces ellos no entienden, me ha costado trabajo, y saber que tengo que, al menos para los niños o las personas de nivel básico, hablarles despacio. Eso es un tip que yo le doy también a colegas, porque claro, ellos se sienten muy cómodos hablando y fluido, con rapidez, con acento, incluso casi nativo, pero eso es contraproducente cuando se comienza. El teacher, todos tenemos unos egos muy grandes y queremos impresionar. So, hey, thank you for being here. My name, blah, blah. Comienzan a hablar uno súper rápido, eso no lo recomiendo. Pausado y bien pronunciado. No podemos depender todo el tiempo de textos, eso está cambiando afortunadamente, son una ayuda. Pero incluso hay nuevas propuestas en la enseñanza del inglés que ya no utilizan casi textos. Hay mucho flashcards y hay mucho video. Pero el texto como tal, el homework, el activity workbook, digamos, y el student book ya están pasando a segundo plano. De acuerdo a los nuevos, lo que hablas tú de innovación, es una de las nuevas propuestas. Finalmente, bueno, yo siempre digo lo mismo, no enseñar en grupos tan grandes. Es que el distrito antiguamente tenía grupos de 45 o 50 alumnos para clases de inglés. Créanme que eso es una pesadilla para cualquier docente, y por más que tenga paciencia, va a haber gente que no va a recibir la misma calidad de la enseñanza. Esos fueron unos que yo tengo y que quería compartir y enumerar, basados, repito, en mi experiencia. Muy bien, excelente. Ya para terminar, entonces, Caro, ¿qué quieres agregar? Solo quería agregar que, claro, ¿cuál es tu certificación? El TKT. TKT, igual que el TEFL, son preparaciones rigurosas en las que, claro, tú no eres profesor, Gerson, tú quieres cambiar tu vida, tu profesión, tú me dices, yo estoy aburrido y me parece que enseñar inglés es una buena opción porque tengo un buen nivel de inglés y porque me gusta y porque puedo viajar. Esa es una de las profesiones que hoy en día están de moda para el viajero y para el nómada, es enseñar inglés porque te permite viajar por Sudamérica, por Asia y tener unos buenos años de vida mientras vas sobreviviendo, como dicen muchos, en el camino enseñando inglés. Te damos metodologías, creo que casi todas las certificaciones te ofrecen aprender, claro está, lesson plan, y entonces tú tienes que hacer un warm-up y los juegos, y entonces active stage, y todo lo que tienes que aprender lo del background, como el contexto y estos nuevos conocimientos que te hacen un buen profesor. Pero yo me refería a innovar más en cuanto a, más allá de un lesson plan, más allá de unos steps, de unos pasos a seguir en la clase, creo que lo único que tiene que estar muy claro para ser un buen profesor es el objetivo de aprendizaje. ¿Qué voy a enseñar hoy en mi clase? Eso tiene que estar clarísimo. Más allá de que si usted quiere hacer juegos, muchos profesores se quedan con que no, siempre hay que hacer un juego. Hay gente, y tengo estudiantes, que no les gusta jugar y simplemente creen que eso no les va a aportar nada, pero les encanta la música. Entonces, tengo estudiantes con los que mi warm-up no es un juego. Y por lo general siempre dicen, no, el warm-up se hace con juego. No, usted puede hacer un warm-up, conectarse con el inglés con una canción. A ese tipo de innovaciones me refería, no que no haya como un plan a seguir ni unos puntos específicos de cómo convertirte en un profesor, pero claramente esto es simplemente un paso hacia una carrera que inicias. Yo como historiadora me gradué hace 3 años de la universidad. Hoy es el día que sigo aprendiendo cómo ser una historiadora. Es decir, la receta no te hace el mejor cocinero, te lo hace la práctica. Carolina, pero ahondemos un poquito, ya que nos están escuchando profesores y aspirantes a esta bella profesión. ¿En qué consiste la certificación que tú ofreces, que tu empresa ofrece? ¿Cómo funciona y qué ventajas tiene? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué me hace? ¿De qué me sirve esa certificación? ¿De qué se trata?
Bueno, pues es una certificación, como lo había mencionado, que se llama TEFL, para los que conocen del mundo TESOL. TEFL es la única certificación internacional que te garantiza poder trabajar en cualquier parte del mundo como profesor de inglés sin tener un grado profesional, es decir, no se necesita tener un pregrado como en educación o pedagogía, sino que simplemente con esa certificación, así tú no tengas ningún grado, puedes ser profesor de inglés certificado. Esta certificación está apoyada internacionalmente con una empresa que se llama ITTI International. Nosotros somos los dueños de la franquicia que hay aquí en Cartagena, la única franquicia. No existe ningún instituto que pueda ofrecer eso aquí en Cartagena o en el Caribe por ahora. Somos los únicos dueños de esa licencia en la que certificamos con 120 horas de teoría en las que tú vas a aprender lo que decía, relación entre alumno-docente, errores comunes, inclusive gramática, porque para poder enseñar tienes que tener lo básico claro, entonces cómo enseñar las partes del speech, cómo enseñar word order, cómo enseñar intonation, porque hay muchas cosas que como profesor tú tienes que aprender. El teacher talk, como decía también Taller, él decía que hay que saber hablar a una velocidad adecuada, una pronunciación adecuada, todo eso lo enseñamos, los pitch del lenguaje, que en inglés es como la manera en que esas curvas de los sonidos que necesitamos para entonar no son las mismas que en el español. Entrenamos al profesor en todo lo que tiene que ver con lo relacionado a cómo enseñar, el how to. Pero también ofrecemos la oportunidad es algo práctico, entonces tú no solo recibes teoría, sino que además tienes la posibilidad de enseñar, porque es una muy buena oferta la que nosotros tenemos, porque como parte de nuestra empresa también somos profesores de inglés, es decir, también ofrecemos cursos de inglés para gente que quiera aprender, entonces vienen a certificarse y practican. Con cursos que tenemos pueden hacer teacher observation, no hay nada mejor que ver al maestro para aprender de él, no porque yo sea la única maestra que pueda enseñar, pero precisamente tenemos profesores certificados, tenemos profesores de todo tipo, de diferentes personalidades que le pueden mostrar a los profesores en acción. No es lo mismo que a ti te digan, una lasaña se prepara así, vaya y prepárela. Es diferente. Entonces, observar a alguien preparar es fundamental. Tenemos la receta, el cómo hacerlo, tenemos la muestra, tenemos a alguien que está demostrándoles cómo se hace y luego, además, tienen la oportunidad de enseñar ellos con un microteaching, con unas sesiones de microteaching y peer observation, que creo que el feedback, que es ese como el estar retroalimentando, el estar señalando los errores, no para juzgar, sino para aprender el error como paso de aprendizaje, también lo damos. Entonces tú te terminas certificando no solo con el curso como tal, sino que además adquieres experiencia y adquieres una experiencia guiada. Además de eso, también ofrecemos ayuda con el CV, con la hoja de vida, con la construcción de tu hoja de vida, porque como profesor tienes que, por lo general, casi todas las empresas te hacen un teaching profile, que es un perfil de profesor en el cual tienes que hacer como un statement, que tienes que decirle a la gente por qué quieres ser profesor y cómo encuentras en esta profesión tu verdadera carrera, porque no queremos, y creo que cada vez los institutos, las empresas y las universidades y colegios están buscando menos esas personas que ven la educación como comúnmente llamamos el escampadero de muchos. Es decir, muchos ingenieros, muchos lingüistas, muchas profesiones no encuentran trabajo y se meten de profesores. Eso es uno de los errores más graves de la educación en Colombia, y es aceptar gente que no está comprometida con el proceso educativo. Entonces nosotros también te ayudamos a cómo construir tu carrera profesional como profesor de inglés. Todo esto con la certificación internacional, una vez más lo digo, no se trata como de que nosotros como empresa lo certificamos, no, nosotros tenemos la licencia de una empresa internacional que es ITTI International y garantizamos eso. En cuanto al precio, la licencia por lo general cuesta $2,000, pero hay diferentes promociones. A veces se puede hacer un 2x1, muchas veces los viajeros vienen en pareja o dos amigas quieren venir, hacemos también 2x1, a veces hacemos promociones, entonces estén pendientes en la página web de la empresa multilingueacademy.com, pueden encontrar toda la información que necesitan para inscripciones y demás. Lo único que se necesita es
voluntad, querer ser profesor de inglés y claro que sí, un conocimiento básico del inglés que hacemos el test diagnóstico. Entonces ya lo saben, si quieren formalizar su enseñanza de inglés y pasar un buen rato en Cartagena, pues simplemente es que se inscriban en Multilingua Academy y nos acompañen acá y estén con Caro para ya recibir su certificación internacional y arrancar en este maravilloso mundo que si algo tiene es buenas experiencias. Y buenas experiencias tenemos, o tiene Tayeb para contarnos de todos esos años de enseñanza de este maravilloso idioma inglés. Además, con Tayeb nos debemos una noche y unos buenos días también de aventura en San Blas, en un bote, con muchísimo sol y mucho que contar. Espero que algún día se dé detalle que podamos estar allá para que hablemos más abiertamente de muchos temas, porque Tayeb es una persona bien interesante con la cual hemos tenido una gran amistad, pero siempre ha sido contrarreloj, ¿no? De afán. Así es. Creo que la primera vez que tenemos tiempo para hablar es hoy. Con el podcast, qué paradójico. Sí. Sí, la magia del podcast. Entonces, ahondemos un poquito en el tema de la aventura de San Blas, ya que toqué ese tema para que la gente se enamore y el que quiera ir a pasarla bueno y divertirse, llame a Tayeb, por un lado. Y por el otro lado, despidámonos con una anécdota que esté en tu corazón de educador, de profesor de inglés. Bueno, han sido muchísimas anécdotas. Puedo decir que precisamente esas conexiones que se han establecido inicialmente a nivel profesional y algunas de ellas a nivel personal perduran. Y es muy gratificante saber que después de muchísimos años, gente que incluso no se acordaba, lo contacta a uno, le agradece. Es más bien gratificante. Como anécdota, bueno, tantas cosas, ¿qué diría yo? Una vez en el Lincoln English Center, donde tuve la oportunidad de trabajar, hubo un grupo muy grande como de alumnos y bueno, hubo un apagón, se fue la luz. Entonces normalmente cuando eso ocurre, pues se suspende la actividad. Pero los alumnos estaban tan contentos con la clase. Digamos, había incluso 2 chicas nuevas de Avianca que habían llegado. Me dijeron, profe, por favor, no sé cómo hacer, si quiere alumbramos, conseguimos velas, pero siga con la clase. Ese fue el día en donde en realidad sentí que se le daba sentido, sentí que tenía sentido, si eso no es redundante, el hecho de ser profesor. Fue muy gratificante, fue una anécdota bonita, digamos. Excelente. Y bueno, ¿cómo es la aventura en San Blas? Contémosle un poquito paralelo a nuestro tema central, que igual también tiene mucho que ver porque se comparte con muchos extranjeros, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, yo trabajo para San Blas Adventures, es una compañía panameña que vende experiencias, más que todo, vende vivencias. Salimos desde Colombia por medio del hermoso Darién, en Capurganá y Sapsurro, hacia las islas de San Blas, consideradas ahora como, han sido descubiertas recientemente, entre comillas, porque turísticamente no se habían explotado. La comarca Cunayala, de la cual mencioné en otra oportunidad, maneja estas islas y eso ha sido, digamos, una ventaja porque ha evitado que llegue el turismo masivo tipo Cancún o tipo Acapulco a destruir toda esta belleza. Ellos tienen restricciones y permiten solamente ciertos grupos ir. Pues bien, San Blas Adventures es una de estas compañías que tiene la autorización para estar en las islas. ¿Cómo funciona? Bueno, son grupos entre 20 y 25 personas quedándose en 6 de las islas más lindas del archipiélago. Y como digo, una vez más, es la experiencia de interactuar con los indígenas, de estar en uno de los arrecifes más hermosos del Caribe, de disfrutar a sus anchas de espectáculos únicos, atardeceres únicos en medio de una fauna hermosa. No, es decir, es una experiencia mágica. Y los invito a que visiten la página web sanblasadventures.com y vean un poco de qué se trata este proyecto. Ya llevamos 7 años en el mercado y tenemos por 2º año consecutivo el TripAdvisor Certificate of Excellence, que nos, como se dice, nos certifica como una empresa con muy buenos comentarios y buenos reviews. Excelente. Entonces, para ir a San Blas o para trabajar y aprender en inglés, ¿en dónde te contactan? Bueno, pueden comunicarse conmigo
al 316-571-7396. 316-571-9396 y con mucho gusto estoy para darles la información que necesiten. Bueno, esto es increíble porque estamos buscando la oportunidad de crear una experiencia extra a nuestra certificación, por lo cual los invito entonces a que de pronto, ¿por qué no?, podremos ofrecer una experiencia mixta donde se puedan convertir en profesores de inglés y tener la experiencia Eso sería a Panamá. bomba. Por Y supuesto. vendrían a Cartagena, se certificarían como profesores de inglés y tendrían un viaje único. Acá hay algo, sí, hay cosas interesantes que posiblemente en los próximos podcasts estaremos escuchando. Claro que sí, me suena mucho la idea. Gracias, Carolina, por la receptividad. En otras palabras, esta historia continuará. Sí, perfecto. Muchas gracias a ustedes dos por el tiempo y ha sido un placer esta tarde compartirla con ustedes. Muchas gracias, Gerson, igual Carolina, por la invitación. Excelente. Escuchando Ando, voy a despedirme con una frase de alguien muy especial, Federico Fellini. Dice, un diferente lenguaje o un lenguaje diferente es una visión de la vida diferente. Muchas gracias y estamos en Escuchando Ando. Multilingueacademy.com. Academia de idiomas presencial y online. Clases de inglés y español personalizadas y ajustadas a tu horario. Multilingueacademy.com. Promueve el aprendizaje de inglés de forma divertida y eficaz. Trabajamos con un enfoque comunicativo, experiencial y holístico, con el cual aprender inglés es fácil. Clases personalizadas, privadas o por grupo, desde niños a adultos. Aprende inglés en poco tiempo y de una manera única con cursos diseñados de acuerdo con tus necesidades. Invierte en tu futuro profesional y comunícate. Llámanos al 57 311 440 1418. Ingresa a escuchandoando.com y da clic en el icono de multilingueacademy.com. Llena el formulario y recibe gratis un diagnóstico profesional de tu nivel de inglés. Con multilingueacademy.com se acabaron las excusas para hablar inglés. Llegaste hasta el final. Entonces te gustó. Ahora puedes decir, Escuchando Ando. Comparte este episodio y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima.